¿Cómo recibimos a Dios? ¿Cómo hacer para recibir a Dios? Jesús nos propone, a través de una circunstancia que se da en el camino que va haciendo hacia Jerusalén, 5 pasos para realizar esto, de recibir a Dios, que nosotros podamos recibir a Dios. Y vamos a analizarlo. Sucede cuando Jesús, como les decía, va camino a Jerusalén, le va contando a sus discípulos que el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tenía que ser entregado en manos de los líderes, tenía que ser atormentado, tenía que morir en la cruz y resucitar al tercer día. Aquí empieza entonces los 5 pasos que tenemos que ir dando para recibir a Dios. Lo primero, escuchar la palabra que nos dice Jesús. Escuchar esa verdad, que a veces puede ser incómoda, porque esto de que tenía que sufrir, ¿cómo el Hijo de Dios va a tener que sufrir, ser crucificado si era el Hijo de Dios? Si era Dios mismo encarnado, la palabra de Dios encarnada, ¿cómo era posible? Bueno, hay que escuchar estas verdades y a veces pueden resultar incómodas, no adecuadas a nuestros preconceptos, a lo que nosotros consideramos que debía suceder. Muchas veces nos pasa que pensamos que las cosas tienen que ser de determinada forma y escuchamos a Dios y escuchamos a Jesús y vemos que no, que es de otro modo. Y luego entonces el segundo paso viene ante este escuchar a Jesús, la reacción de los discípulos. Los discípulos no entendían, no comprendían por qué tenía que pasar esto, no le entendían en realidad qué era lo que quería decir concretamente Jesús. No comprendían cabalmente esto de la resurrección, de que tenía que morir. Y entonces tienen miedo de preguntarle a Jesús. Y aquí hay un primer error, porque nosotros como segundo paso, ante no entender qué cosas nos está queriendo decir Dios a través de su palabra, tenemos que en oración pedirle que nos aclare. No tengamos miedo, no temamos a no entender. Somos limitados. Pidámosle a Dios esa gracia de comprender la voluntad de Dios, de entender qué nos está diciendo. Porque ahí viene el tercer paso. Si no entendemos bien las cosas, podemos equivocarnos. Es como si vamos en una ruta y hay un cartel que nos dice que hay una curva a la derecha y nosotros pensamos que es una curva a la izquierda, que nada bueno nos puede pasar. Entonces, tenemos ese peligro de que si en oración no le pedimos a Dios que nos aclare esas verdades que nos dice su palabra, podemos equivocar de camino, como hicieron los discípulos de Jesús, que al no comprender bien qué era lo que estaba diciendo Jesús y al no preguntarle por tener miedo, pensaron cualquier cosa. Y entonces en ese afán de pensar, pensaron a lo mejor en un reinado temporal, en el establecimiento de un nuevo imperio, en fin, vaya uno a saber. Lo cierto es que en ese nuevo ordenamiento que estaban buscando querían saber cuál era el más grande. Así como Juan y Santiago, que habían pedido estar a la derecha y a la izquierda de Jesús en el reino. Bueno, estaban discutiendo en el camino quién era el más grande y en función de qué discutirían.
a lo mejor en función de quién sabía más, quién tenía más conocimientos o quién tenía más contactos. Recordemos que, por ejemplo, Juan era de una familia, podríamos decir, de trabajadores de la pesca, pero bien ubicada, con acceso al Sanedrín. Y recordemos, por ejemplo, que también podrían discutir por las posesiones materiales o por la historia de cada uno. Algunos recriminarían a Mateo su pasado como recaudador de impuestos, en fin, no sabemos bien por qué cosas discutían, pero hoy en día podemos discutir muchas veces, creer que ser más grande es tener más dinero, más poder, mejor estatus social, contar con más seguidores en las redes sociales, no sé por dónde pasará lo que vos podés estar pensando que significa ser el mayor, el más grande hoy en día. Y frente a esto viene un nuevo paso que nos hace dar Jesús, porque Jesús pregunta de qué hablaban en el camino y se quedaron callados. Y así también nosotros tenemos que, en medio de esas dificultades, de esas cuestiones que a veces agarramos para un lado teniendo que ir para el otro, tenemos que tener esa capacidad de escuchar la voz de Dios que nos dice, a ver, ¿cuál es la discusión que hay en tu corazón? ¿De qué discute tu interior, vos mismo? ¿Qué situaciones te estás planteando? Y a lo mejor ahí surge ese diálogo con Jesús. Y no nos quedemos callados, digámosle, mirá, Señor, yo pienso esto, lo otro, para que Jesús, como hizo en aquel momento, les dé la iluminación a los discípulos. Así como les dijo que el que quería ser el más grande, el primero, tenía que hacerse el último, el servidor de todos, así también a lo mejor a nosotros nos da una respuesta y nos dice, mirá, para que vos vayas bien en tal sentido, tenés que hacer de esta forma. Y seguramente caeríamos ya en el quinto paso, que es cuando Jesús concretamente dice cómo recibir a Dios. Les dice que bueno, que siguiendo estos pasos, siendo el servidor de todos, y les pone como ejemplo a un niño. Toma a un niño, abraza a un niño y dice que tenían que ser como ese niño, que tenían que recibir a ese niño, que recibir no solamente en el sentido de recibir y atender a los niños, sino de recibir esa espiritualidad que tienen los niños, que tenían esos niños sobre todo en aquel momento, en los tiempos de Jesús. Recordemos que para el judaísmo de aquel tiempo los niños no contaban, lo que decía no eran escuchados por los demás, ni siquiera se los contaba a la hora de decir la cantidad de personas que habían. Eran prácticamente tenidos al margen hasta que cumplían una determinada edad y tenían que ponerse a trabajar a la par del padre, los varones, y las mujeres prepararse para ya ser entregadas en matrimonio o tomar matrimonio. Entonces, ese era el rol de los niños en aquel mundo judío de la época de Jesús. Y que hoy nos encontramos con que muchas veces también tenemos a nuestro alrededor muchas personas que no son escuchadas, que son tenidas por nada, su opinión cae en saco roto, que a veces pasamos y ni las miramos, ni las contamos, ni las tenemos en cuenta. En esta lógica que se establece del descarte, aquel que no aporta, que no produce, parece que no tiene que ser contado.
Y Jesús nos dice, no, vos tenés que recibir a estas personas, a estos que son como niños, que sienten en su interior que no tienen nada y que dependen para todo de los demás. Y entonces, dice Jesús, el que los recibe así, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Entonces ahí tenemos el corolario de estos 5 pasos para recibir a Dios. Podemos repasarlos, sí. Lo hacemos en esta semana, seguramente volviendo a leer este pasaje del Evangelio de Marcos y deteniéndonos en cada punto de estos 5 pasos y reflexionando a ver cómo estamos nosotros en este diálogo con Dios, con la verdad, con lo que Él nos dice, con lo que nos propone, con lo que nos corrige, con el servicio a los demás y con cómo vemos y recibimos a los demás para en ese otro que recibimos recibir a Jesús y en ese Jesús recibir a Dios Padre también. Que Dios nos bendiga en esta semana.